Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo encuentro de la asignatura de herramientas analíticas y visualización de datos. En el encuentro de ayer, en la tutoría inicial, aparte de presentar la asignatura, pues estuvimos conversando sobre la metodología de visualización de datos que íbamos a seguir durante todo el curso, una metodología que responde al acrónimo de PASAP. ¿Qué estuvimos viendo ayer con esta metodología? Pues la importancia de que antes de iniciar cualquier visualización nosotros partamos del propósito que tenemos. ¿Para qué estamos visualizando? ¿Con qué objetivo vamos a visualizar? Ese siempre tiene que ser nuestro punto de partida. Recuerden que nosotros vamos a hacer visualizaciones que contribuyan a convertir esos datos en conocimiento y después comunicar. Por lo tanto, siempre vamos a partir de entender el propósito de nuestra visualización. Cuando tenemos claro este propósito, que tenemos que analizar quién es nuestra audiencia, a quién va dirigida esa audiencia. Y no solamente es identificar a la audiencia, sino también conocerlo, cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad de decisión. Punto bien importante. Después que tenemos el propósito, la audiencia, pues analizamos qué datos, pues vamos a tener en cuenta esa visualización, qué historia nos cuentan esos datos, y después que estén esas fases claras, es que nosotros vamos al diseño de la visualización. Y ahí es donde determinamos qué tipo de gráfico vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar. Y por último, la operacionalización de ese diseño. Es nuestra metodología que presentamos en la sesión anterior y vamos a ver durante todo el curso. Ahora, hoy, en esta sesión, ¿qué vamos a ver? Pues bien, en esta sesión vamos a abordar el tema 1 de la asignatura, un tema 1 que es un tema con una alta carga teórica, porque es el tema que nos da las bases, el que nos va a permitir entender cómo las personas pues ven los datos, cómo perciben los datos, y lo vamos a dar en esta sesión de hoy, que es expositiva. Básicamente, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a empezar hablando de la percepción visual y la carga cognitiva. Vamos a seguir con los atributos preatentivos, es decir, qué es lo que la persona ve sin esfuerzo. Después vamos a hablar de los principales principios de la Gestalt aplicados a las visualizaciones de datos. Seguimos con los principios de diseño más relevantes aplicados a la visualización de datos. Vamos a hablar algo de los errores perceptivos frecuentes y terminamos con los aspectos éticos en la visualización de los datos. Digamos que este va a ser el esquema de la sesión de hoy. Comenzamos, muchachos. Vamos a comenzar hablando un poco de la percepción. ¿Por qué la percepción es importante? Muchachos, ya en la clase de ayer veíamos algo que yo sé que es del conocimiento de ustedes, que es la importancia de las visualizaciones, la importancia de los gráficos. Ya lo decíamos, la neurociencia lo tiene estudiado hace muchísimos años. Nuestro cerebro está programado, nuestro cerebro pues entiende hasta 60.000 veces más rápido una imagen visual que un texto. Es lo que indican los estudios. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar visualizaciones que sean visualizaciones intencionadas, que lleven a esa audiencia a poder comprender el mensaje que nosotros queremos transmitir. Sí, está comprobado, nuestro cerebro cuando ve una imagen no va a detallar en cada uno de los aspectos. Lo primero que se lleva es la identificación de patrones. Pues existen tendencias a lo que estamos mostrando, hay algún valor que es atípico, la relación entre esas variables, es lo que vamos a procesar de forma inmediata y a partir de ahí pues vamos a tomar las decisiones. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos al hacer visualización, es decir, hacer visualizaciones con criterios que lleven a una toma de decisiones acertadas. Ahora bien, ¿qué es la carga cognitiva? A ver, muchachos, nosotros, es decir, tenemos una capacidad limitada para entender. Si nosotros se nos presenta, y vamos a ver ejemplos más adelante de la sesión, un gráfico que está cargado de atributos preatentivos, pues no vamos a saber dónde mirar. Por lo tanto, es tan importante identificar cada uno de los atributos que vamos a utilizar en una visualización con criterios, porque tenemos una capacidad limitada para decodificar esa visualización. No podemos procesarlo todo a la vez. Por lo tanto, ayer yo decía algo, en diseño, en muchas ocasiones, menos es más. No podemos hacer una visualización y querer en esa visualización, pues utilizar, digamos, todas las funcionalidades que tiene la herramienta que estamos utilizando en este momento, porque eso puede dificultar que esa audiencia, pues, decodifique nuestro mensaje. Y hay algo bien importante que voy a repetir varias veces en comunicación. Cuando la audiencia no decodifica adecuadamente el mensaje, pues en gran por ciento es responsabilidad del emisor, que no ha codificado ese mensaje de una forma adecuada, en este caso nuestro gráfico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta utilizar solamente aquellos elementos que sean necesarios para que se comprenda lo que nosotros queremos visualizar, lo que queremos transmitir. Ahora, cuando tenemos una visualización y la audiencia recibe esa visualización, lo primero que va a hacer es el procesamiento visual y después es que va a entrar a analizar
la información, el conocimiento cae en ese gráfico. El procesamiento visual, como decías, es muy rápido. El procesamiento analítico lleva más tiempo y tenemos que tratar por todos los medios que se entienda lo que nosotros estamos tratando de transmitir con esa visualización. Ahora, en cualquier visualización, y esto es bien importante, nosotros tenemos 3 tipos de cargas cognitivas. La primera carga es la carga intrínseca. La carga intrínseca es la carga propia, su nombre lo dice, que tiene el conocimiento que nosotros estamos tratando de transmitir. Eso difícilmente nosotros podemos actuar ahí. Si nosotros estamos, digamos, haciendo un panel sobre análisis financiero, pues en las especificidades propias de un análisis financiero, pues nosotros con eso no podemos intervenir. Ahora, ¿dónde nosotros sí podemos actuar? ¿Con qué variable? Con la carga extrínseca. ¿Por qué? Porque la carga extrínseca es la que se pone con el diseño. Y ahí es donde nosotros vamos a actuar. Vamos a tratar de hacer gráficos que faciliten la comprensión de esa visualización por parte de la audiencia. Ese es nuestro objetivo, utilizar los elementos con criterios para tratar de disminuir la carga cognitiva. ¿Y qué carga cognitiva? Es la que podemos disminuir, la carga extrínseca, que es la que depende de nosotros cuando vamos a hacer las visualizaciones. Sí, tenemos una carga intrínseca propia de esa información, de ese conocimiento que nosotros estamos visualizando, y una carga extrínseca que es la que pone la persona que en esos momentos está diseñando la visualización. Y por último tenemos una carga relevante. La carga relevante ya depende de la audiencia, de la persona que está decodificando y cuán le ponga para tratar de entender ese mensaje. Por lo tanto, de estas 3 cargas cognitivas en cual nosotros vamos a actuar en la carga extrínseca y vamos a tratar de disminuir esa carga para que nuestra audiencia pueda decodificar, pueda entender esa visualización en el menor tiempo posible. Ayer le mencionaba la regla de los 5 segundos. ¿Cuál era la regla de los 5 segundos? Que nosotros debemos lograr que la visualización sea entendida por nuestra audiencia en menos de 5 segundos. Si logramos eso, pues estamos ante una visualización eficaz, ante una buena visualización. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de sobrecarga cognitiva? Primero, demasiados colores. En unos minutos vamos a hablar del color con más detalles. Pero cuando tenemos muchos colores, pues hace muy difícil decodificar ese gráfico. El exceso de texto. Cuando tenemos muchos gráficos en un panel y esos gráficos pues no tienen una jerarquía adecuada. Entonces, hay una lógica. Si todo parece importante, entonces que nada es importante. Y esto, cuando nosotros veíamos y explicábamos ayer las fases de nuestro modelo, la tercera fase es exactamente eso, qué variables nosotros vamos a poner. No hay que transmitirlo todo, ¿no? Sino lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que esa toma de decisión. Ideas claves de este primer bloque. ¿Qué nos tenemos que llevar de este primer bloque? Primero, nuestro cerebro está programado para analizar, para ver imágenes. Y tenemos que tener visualizaciones que tengan criterio, visualizaciones que le permitan a esa audiencia pues decodificar el mensaje en el menor tiempo posible. Por lo tanto, nuestro cometido como profesionales es hacer visualizaciones que disminuyan la carga extrínseca de esa visualización, de forma tal que la audiencia lo pueda entender en el menor tiempo posible. De ser lo último, la regla de los 5 segundos. Y dicho esto, avanzamos con la segunda, parte de esta sesión, que son los atributos preatentivos. ¿Qué cosas son los atributos preatentivos? Estoy segura que a lo mejor quizás por el nombre de pronto, pero todos. Atributos preatentivos, color, tamaño, forma, aquello que el cerebro va a decodificar pues de forma inconsciente. Son los elementos que en una visualización van a resaltar automáticamente, los que nos van a permitir detectar los patrones, las diferencias, las anomalías, es decir, los que facilitan una interpretación veloz sin un pensamiento conscientemente. Y aquí vuelvo a la idea. Cuando nosotros vayamos ahora en las próximas clases a diseñar nuestras visualizaciones, cada uno de los atributos preatentivos que utilicemos lo vamos a hacer de una forma consciente. No se trata de utilizar los colores que más me gustan porque me gusta el violeta o porque me gusta el verde. No se trata de eso. Los colores se eligen por un pensamiento, porque lo necesitamos para cumplir nuestro cometido, para nuestro propósito, para que la audiencia decodifique adecuadamente el mensaje. Lo mismo va a pasar con las líneas. Cualquier atributo preatentivo que nosotros utilicemos lo tenemos que hacer con un criterio profesional. De eso es de lo que estamos conversando. Empezamos con el atributo preatentivo por excelencia, el color. El color es un atributo en el cual siempre nos tenemos que meditar cuando nosotros hacemos una visualización. Es el atributo preatentivo por excelencia, es el que nos sirve para resaltar la información más importante. Por lo tanto, en nuestros paneles el color siempre va a ser
utilizados para resaltar información, para diferenciar categorías, para destacar anomalías. Ahora bien, como decía aquí, bueno, en la diapo tienen una pequeña visualización de muestra, ¿no? Para ver el uso del color como atributo preatentivo. Si ponemos un gráfico muy simple, si ponemos todas nuestras barras en gris y hay una en naranja, pues en segundo, cuando se observa ese gráfico, pues se señala, ¿verdad?, la barra A, como en este caso el producto que menos ventas ha tenido en el periodo. Es muy fácil de destacar. Ahora, si este mismo gráfico, cada una de esas barras tuviera un color diferente, pues ya ahí el color pierde su efecto preatentivo, es decir, ya no tiene sentido porque evidentemente no resalta, no diferencia, no permite que se perciba adecuadamente. Continuamos. El otro, digamos, atributo preatentivo que se utiliza, el tamaño. A ver, muchachos, nuestro cerebro automáticamente percibe los elementos más grandes como los elementos más importantes. Por eso es que cuando nosotros hacemos una presentación, digamos, el título tiene un tamaño de letra mayor que los subtítulos, es decir, vamos pues utilizando los tamaños para mostrar determinada jerarquía. Para eso debemos utilizar el tamaño. De hecho, en esta visualización, que se pone ejemplo, también una visualización muy simple, pues aquí estamos resaltando en esta visualización a través del atributo preatentivo tamaño y color, ¿sí? Nuestra burbuja más grande, además está con un color diferenciado respecto de la burbuja, que hace eso que inmediatamente pues esa audiencia vaya a decodificar como el elemento más importante de nuestra visualización esa burbuja. Por lo tanto, utilizamos color, utilizamos tamaño. ¿Para qué? Para jerarquizar información, para detectar los valores clave. Por supuesto, ahora cada uno de estos atributos lo estamos viendo por separado. Esto digamos que es como la base teórica. Ya después los vamos a ver en la práctica cuando todos se unen, cuando todos se enlazan. Entonces, tenemos color, tenemos tamaño y vamos a la forma. La forma es otro de los atributos preatentivos muy utilizados en los diseños de visualización. Cuando nosotros, digamos, tenemos formas distintas, pues esas formas resaltan. En la diapo, pues si todos son, digamos, círculos y de pronto tenemos un triángulo, pues evidentemente eso va a diferenciar la categoría. En paneles esto lo vamos a utilizar para destacar información relevante dentro de un panel que nosotros deseamos, ¿no?, que se decodifique por la audiencia, que es algo que deseamos notar, que es diferente. Es decir, la forma nos va a permitir diferenciar las categorías, nos va a resaltar información de forma automática y también va a ser muy útil para determinadas alertas, se utiliza mucho, para valores especiales, para los valores atípicos también, se utilizan para resaltar. Otro atributo preatentivo también muy utilizado es la orientación, las flechas. Sí, cuando nosotros tenemos en una visualización elementos con orientaciones diferentes, pues el cerebro inmediatamente lo decodifica, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a utilizar mucho esta orientación distinta a las demás para poder detectar determinados patrones en nuestra visualización o también para mostrar alguna tendencia que deseamos resaltar. También es muy utilizada en la presentación. El movimiento. El movimiento es muy utilizado y hay muchos diseñadores que es uno de los atributos preatentivos que más tienen en cuenta por su capacidad para captar la atención de forma inmediata. Cuando este atributo preatentivo se mezcla con el color, pues tiene un efecto muy eficaz, ¿no?, para lo que es la decodificación de las visualizaciones. Por eso es que se utiliza tanto para las alertas, para variaciones relevantes. Aquí quiero hacer un paréntesis, muchachos. Estos son, digamos, los atributos preatentivos que siempre vamos a utilizar en nuestra visualización. Después, como diseñadores, pues bueno, se va a tomar más, se va a recurrir más a uno que a otro a la hora de hacer la visualización. Lo que sí está claro y la idea que tiene que prevalecer es que cada atributo preatentivo que utilicemos, lo utilicemos con un criterio. Y no porque me gusta, ¿no?, sino porque tiene un porqué para lograr esa decodificación exitosa. Ahora, aquí tenemos un gráfico un poco exagerado de lo que está mal. Si nosotros presentamos ese gráfico, pues, muchachos, es extremadamente difícil de decodificar qué se quiere decir con ese gráfico. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente todos los atributos preatentivos que acabamos de conversar, volcados en ese gráfico. Entonces, es muy difícil. Decíamos que para que un gráfico pues sea eficaz en menos de 5 segundos. Pues bien, ¿cuánto tiempo nosotros nos llevamos para comprender lo que nos quiere transmitir ese gráfico? Haciendo extracción de que, por supuesto, es un gráfico sin título, sin ejes y demás, que eso lo veremos más adelante.
Pero haciendo abstracción de esto, cuando nosotros tenemos cada una de las vacas en un color diferente, cuando utilizamos formas, cuando utilizamos flechas, pues evidentemente no sabemos qué es lo que se nos quiere transmitir con esa visualización. ¿Por qué? Porque hay un exceso de estímulos, todos los atributos preatentivos prácticamente están compitiendo, y que hace esto que el mensaje sea bien difícil de codificar. Por un ejemplo un poco exagerado, pero hay que evitar este tipo de cosas, más que nada para ilustrar. De hecho, los mismos datos que se utilizaron en la visualización anterior son los que están en esta diapositiva. Y la decodificación aquí se hace pues más fácil. Aquí solamente se está basando en el atributo color. Y el color es el que nos está sirviendo de base para diferenciar las ventas de este determinado producto. Es decir, estamos presentando una visualización que tiene un solo foco visual, por lo tanto tiene menos estímulos, y esto contribuye a que el mensaje sea claro, que el mensaje sea más fácil de transmitir, de que pueda ser decodificado por esa audiencia. Ideas claves entonces de este bloque. Muchachos, pensar, reflexionar acerca de cada atributo preatentivo que se va a utilizar en la visualización. Todo tiene que tener un porqué. Vamos a decidir con esa visualización qué es lo que queremos destacar, qué es lo importante, lo que no, pues no se va a tomar en cuenta. Y bueno, ahí hay un tip: visualizar bien es hacer evidente lo importante. ¿Qué significa esto? Pues tratar de disminuir esta carga cognitiva y de que la audiencia pues, pueda entender nuestro mensaje en el menor tiempo posible. De esto es de lo que se trata, digamos, en esta parte con los atributos preatentivos. Antes de pasar al próximo bloque, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Avanzo? Hacer un pequeño paréntesis para darle las gracias a todos los que han llenado el cuestionario. Muchísimas gracias. Y ayer tenía un buen número de respuestas. Va a ser muy útil para las sesiones que vamos a tener a partir de la próxima semana, que ya son las sesiones prácticas utilizando las distintas herramientas. Muchísimas gracias, al igual que muchas gracias por la asistencia que estamos teniendo a la sesión. Entonces, si no hay nada que preguntar, pues vamos a continuar con los principios de la Gestalt. ¿Qué son los principios de la Gestalt? No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de estos principios. Seguro que sí, lo que quizás con el nombre pues le suene, digamos, un poco más difícil de saber lo que estamos conversando. Bueno, los principios de la Gestalt, que son principios que se utilizan en la visualización de datos, muy conocidos en lo que es en el mundo del diseño, lo que nos indica es cómo ese cerebro pues va a decodificar las visualizaciones, a partir de cómo organiza la información, cómo descodifica, cómo entiende. Por lo tanto, son muy utilizados cuando se hace un diseño para lograr que esta audiencia pues detecte los patrones, las tendencias, para reconocer las relaciones entre los elementos, identificar las posibles anomalías y diferenciar los elementos que acabamos de ver, los elementos preatentivos. Entonces, no vamos a estudiar todos los principios de la Gestalt, vamos a estudiar solamente los más importantes, aquellos que, sobre los cuales debemos reflexionar a la hora de hacer nuestra visualización. No obstante, ayer, como les comenté en la clase de ayer, en la guía de estudio, por cada uno de los temas, ustedes tienen una bibliografía recomendada con enlace. ¿Por qué les comento esto? Porque si alguno está interesado en profundizar en alguno de estos principios, pues puede acudir a esa bibliografía. O, bueno, por supuesto, también los canales habituales para preguntarme si necesitan información adicional. Porque aquí, pues, como les comentaba, vamos a ver los principios de la Gestalt, pero los más utilizados. Vamos a empezar con la ley de la proximidad. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Eso es algo que es bastante evidente, que cuando nosotros hacemos una visualización, aquellos elementos que nosotros coloquemos más cercanos, pues esa audiencia lo va a decodificar como que son elementos que tienen una relación. Eso es lo que nos dice esta ley, muy utilizada en diseño, es algo, yo diría, muy intuitivo. Si estamos diseñando aquellos elementos que estén más próximos entre sí, pues a priori, en un primer momento de codificación, esa audiencia lo va a decodificar como que son elementos cercanos, elementos que tienen una relación entre sí. Por lo tanto, ojo, y por eso es que es tan importante cuando vayamos a hacer nuestros paneles, pues ver cómo estamos relacionando, ¿no? los distintos gráficos que vamos a colocar en esos paneles. Pues esta es la primera ley, la ley de la proximidad. Pues elementos que estén cercanos pues se van a percibir como que forman parte de un mismo grupo. La segunda ley, el segundo principio de la Gestalt, ¿qué es lo que nos dice? Este nos habla de la ley de la similitud. ¿Qué nos dice esta ley? Que elementos que sean semejantes entre sí, pues se perciben como que forman parte de un conjunto. Por ejemplo,
en la diapo, pues tienen círculos, tienen cuadrados, hay círculos que están de color naranja, otros de color gris. Pues bien, a la hora de decodificar el cerebro a priori, que es lo que decodifica de una forma inconsciente, porque esto se hace en cuestión de milisegundos, pues aquellos cuadrados negros pues van a formar parte de ¿qué? De un mismo conjunto. Los círculos naranjas forman parte de un mismo conjunto y así sucesivamente. Es decir, lo que nos está indicando este principio de la Gestalt es que aquellos elementos que tengan similitud visual se van a percibir como que forman parte de un mismo conjunto. Por supuesto, como mismo pasaba con los elementos anteriores, pues todas estas leyes van a tener un efecto conjunto, es decir, no se utilizan de forma separada, sino se tienen en cuenta todas a la hora de hacer nuestras visualizaciones. Por ejemplo, en este gráfico muy sencillo que hemos presentado aquí, ventas por productos en unidades, pues si nosotros colocamos de las 5 vacas que tenemos 3 en un color y 2 en otra, pues ¿qué idea le estamos dando a esa audiencia? Pues que los productos que están en un color pues forman parte de un todo, de una misma línea de productos, por ejemplo, de un mismo proyecto, es decir, que tienen una unidad entre ellos. Y esto es adecuado siempre y cuando sea así. Lo malo es utilizar dos colores y que los productos que, en este caso, que tengan el mismo color, pues no tengan relación entre ellos. Ahí sí estaríamos transmitiendo un mensaje equivocado a esa audiencia. Luego tenemos la ley de la continuidad. ¿Qué es lo que nos dice esta ley básicamente? Pues que la mente tiende a seguir trayectorias. Nos va a facilitar la interpretación de conexiones y relaciones. Sí, cuando nosotros hacemos los gráficos de líneas tan utilizados, ya veremos los tipos de gráficos en su momento, pues bueno, estamos jugando con esta ley de continuidad. La mente va a seguir siempre la trayectoria de las líneas, ¿no? Y esto nos va a facilitar la interpretación de nuestras visualizaciones. A continuación, aquí tienen otra de las leyes clásicas de la Gestalt, que es la ley de cierre. Si ven aquí en las figuras que tenemos en la pantalla, pues digamos que es un círculo, pero que es un círculo que no está completamente cerrado. Sin embargo, esta ley lo que nos dice es que la mente tiende a completar los patrones incompletos. Es decir, que se van a percibir formas completas aunque estén fragmentadas. ¿Qué significa esto, muchachos? Que aunque este círculo que nosotros tenemos aquí no está cerrado completamente, pues todos sabemos que se trata de un círculo. ¿Por qué? Porque la mente va a tender a completar esos patrones incompletos de forma inconsciente, en cuestión de milisegundos. Y esto, evidentemente, esta ley nos va a facilitar la interpretación de los gráficos, ¿no? Y los diagramas que coloquemos en nuestros paneles. La ley de figura-fondo. Entonces, otro clásico también muy utilizado y que tiene que ver cómo la mente es capaz de distinguir en cuestión de muy poco tiempo, de diferenciar lo que sería la figura del fondo. En la primera imagen de hecho que ven ahí, que es una imagen muy famosa, muy conocida, pues se identifica como en cuestión de segundos, en esa imagen pues se puede diferenciar lo que es la figura del fondo que viene en blanco. De hecho, si observan bien, pues se pueden visualizar como dos caras, ¿no? Es muy utilizada esta figura para explicar esta ley en lo que es cuestión de diseño. Pues bien, para nosotros, para nuestras visualizaciones, esta ley que lo que nos dice la importancia de cuando tenemos distintos elementos, pues el contraste, ¿verdad?, entre los elementos para captar la atención inmediata. Es decir, en la otra pequeña figura simplemente están viendo un rectángulo gris con un círculo naranja. Es decir, el contraste nos permite, en este caso, pues priorizar información que sea importante para nuestros gráficos. En resumen, de estas leyes que hemos visto hasta ahora, ya les digo, no son todas las leyes de la Gestalt, pero sí son, digamos, las leyes que más tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestras visualizaciones, digamos que son las más utilizadas. En resumen, proximidad, elementos que coloquemos cercanos, pues se van a considerar que son partes de un grupo. Similitud, elementos que sean similares, también se consideran parte de un mismo grupo, de un mismo conjunto. Continuidad, el ojo siempre va a seguir las trayectorias continuas. El cierre, vamos a tender a acercar formas aunque estén incompletas. Y figura fondo, una de las más utilizadas para resaltar lo que es importante. Aquí en este gráfico que vemos, digamos, para cerrar bloques, pues vemos un poco la aplicación de las leyes que hemos conversado hasta ahora, ¿verdad? Un gráfico de venta por regiones,
donde vamos a colocar, digamos, la misma categoría de productos en un mismo color, ¿no? Ya sea naranja, verde o azul, para determinar, digamos, la pertenencia a un mismo conjunto en cada una de las regiones. Un gráfico muy simple, pero evidentemente, pues a través de la aplicación, pues va a contribuir a la decodificación de los mensajes. Poco a poco, cuando lo veamos en la práctica, pues lo vamos a ver ya con las propias herramientas. Hasta aquí, no sé si me desean preguntar algo, no sé si se comprende, sé que es un poco muy denso esta parte desde el punto de vista teórico, pero si tienen alguna duda, si no, avanzo. Okay. De parte todo bien, Irene, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis. Te iba a preguntar, sí. Tú dices que en el último gráfico están las leyes que has dicho, ¿no? Sí. En el de proximidad, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo se visualiza? Porque no lo logro entender. Perdóname, Laura, no te he comprendido bien. Dices que en el último gráfico están las leyes que hemos visto, pero están todas. Algunas. No. Ah, vale. No, Laura, algo importante, es decir, las leyes hay que conocerlas, pero en una visualización normalmente no se utilizan todas las leyes. Vale. No, al igual que con los atributos preatentivos, utilizamos unas, otras, incluso muchas veces, y esta es mi opinión, depende del propio, de la propia persona que está diseñando las visualizaciones. Hay personas que trabajan más con la forma. Según la necesidad, ¿no? Exactamente, por supuesto, un poco eso es un criterio, por supuesto también el objetivo, la audiencia que usted tenga, que es bien importante, pero no, en una visualización todas las leyes, pues eso podría incluso aumentar la carga, en vez de disminuirla, que es lo que empezaba diciendo, siempre es muy importante, yo soy siempre de la idea, menos es más, disminuir la carga cognitiva para que sea más fácil de decodificar el gráfico. Entonces, utilizarlo todo, pues, al menos yo no lo recomiendo. Siempre los 5 segundos. Laura, perdón si me expresé mal, pero no, la intención no, es tenerlo. Yo entendí mal, seguro. Gracias. No, a ti. Entonces, si no tenemos, vamos a continuar con los principios de diseño. Aquí vuelvo a lo mismo, no es que es imposible, sería demasiado abarcar todos los principios de diseño que podemos aplicar a una visualización de datos. Vamos a conversar sobre los principios más importantes. Si desean profundizar, pues estaría, digamos, la bibliografía, me pueden preguntar, pero al menos en esta sesión vamos a hablar de digamos, lo más relevante, lo que es imprescindible que tengamos en cuenta. Si no, se nos hace muy larga esta parte de Vamos con el primer principio y bueno, lo que le estaba comentando a Laura, el principio de la simplicidad. Mi opinión es el principio estrella del diseño, la simplicidad. Y aquí en esta diapo tengo un tip que a mí me encanta. Si usted va a utilizar un elemento en una presentación y usted lo puede quitar y se sigue entendiendo su visualización, pues usted quítalo, porque no tiene demasiado sentido que esté. Sí. Cuando hacemos una visualización, vamos a utilizar aquellos elementos que verdaderamente tienen un fin y un verbo. Es decir, estamos haciendo una visualización para un determinado propósito, para contribuir a un determinado conocimiento, a comunicar un conocimiento que ayude a la toma de decisiones. Ese es nuestro objetivo. Y a partir de ahí nosotros vamos a utilizar los atributos preatentivos que nosotros consideremos para cumplir ese propósito. Por lo tanto, creo que lo decía en la sesión anterior, aquí no se trata de hacer gráficos wow, impresionantes y unos colores y una... No, al menos eso yo nunca lo recomendaría. Es decir, vamos a la simplicidad, aquello que sirva para transmitir solo. Por lo tanto, todo lo que sea decoración, pues fuera de la visualización. Vamos a reducir los colores. ¿Por qué? Porque si tenemos prácticamente toda la paleta de colores, en la próxima sesión vamos a hablar de paleta, ya en la práctica, paleta de colores, pues evidentemente ya el color pues pierde su efecto preatentivo. Entonces tenemos que reducir los colores, tenemos que simplificar las etiquetas. Yo sé que puede ser mi criterio, pero si nosotros tenemos un panel lleno de etiquetas, pues muy difícil decodificar esa visualización. Por lo tanto, siempre a la simplicidad, aquello que sea necesario para transmitir el mensaje. Y bueno, si lo puedes quitar y se sigue entendiendo perfectamente, pues no tiene sentido de que esté ahí. Es decir, vamos a dejar lo que sea, lo que cumple solamente el propósito. Y aquí yo les traía, algunos pueden ser criterios, pero por ejemplo, muchachos, la utilización de sombras, de efectos 3D. Pues bueno, yo sé, y a veces conversando con colegas, hay colegas que lo defienden, pero ojo con esto, ¿no? Es decir, tantos elementos que son elementos para decorar, si esos elementos van a aumentar la carga cognitiva, van a hacer de que esa audiencia pues tarde más en comprender el mensaje, pues en mi opinión no debieran estar. Siempre
buscando la simplicidad, ¿no?, de esa visualización. Segundo principio, jerarquía visual. Es decir, en cualquier panel que nosotros hagamos, pues tenemos que tener una jerarquía, ¿no? Sí, siempre. El tamaño, lo veíamos hace unos minutos en la sesión, pues el tamaño es un elemento que ayuda a esa jerarquía. Es decir, los elementos que tengan un mayor tamaño, pues se van a percibir como que son elementos más importantes, contribuyen. El color también es un atributo preatentivo que puede ayudar con la jerarquía visual. La posición, es decir, lo importante, cuando nosotros diseñamos nuestro panel, pues ese panel tiene que tener una determinada jerarquía visual para ayudar a que sea decodificado, ¿verdad? Y aquí les pongo otro tip. Si todo en ese panel tiene el mismo peso, pues entonces ¿dónde está la prioridad? Si tiene que haber algún tipo de prioridad en ese diseño, ¿dónde está la información más importante dentro de la que estamos poniendo? Entonces, ojo con la jerarquía visual. El contraste. A ver, muchachos, cuando estamos hablando de contraste, aquí sí no estamos hablando de estética, estamos hablando de intencionalidad, ¿no? De una dirección, de un propósito en esa visualización. Entonces, ¿cómo podemos lograr el contraste en nuestra presentación? Pues generalmente colores intensos con colores neutros, tamaños grandes con tamaños pequeños, formas distintas que lleven a buscar un contraste en esa presentación. Es decir, que todo se pueda ir, ¿no?, digamos, a organizar, ¿no?, la información que nosotros tenemos en ese panel. El equilibrio de la presentación. Digamos que hay dos tipos de equilibrio, a grandes, por clasificar. ¿Sí? El equilibrio simétrico y el equilibrio más asimétrico. A ver, muchachos, generalmente cuando se hacen paneles que tengan un equilibrio simétrico, se perciben como que son paneles pues más formales, ¿no? Es decir, este tipo de equilibrio simétrico a través de cuadrículas, pues se utiliza en presentaciones muy formales. Y luego está el equilibrio asimétrico, que es muy utilizado, digamos, en presentaciones no solo más informales, sino para dar más dinamismo a la presentación. A ver, mi opinión depende de qué, depende de la audiencia, depende del propósito, el tipo de equilibrio que usted quiera utilizar. Lo que yo nunca recomendaría, mi criterio, es utilizar en un mismo panel pues un equilibrio simétrico, un equilibrio asimétrico. Pues bueno, tiene que haber una coherencia, ¿no?, en ese panel. Incluso cuando hablo de coherencia, estoy hablando hasta en un panel que tenga varias hojas, pues yo siempre soy de la idea que tiene que existir una coherencia, ¿no?, una unidad en ese panel. Entonces, seleccionar siempre, atendiendo siempre el punto de partida, propósito, audiencia, datos que vamos a utilizar en la visualización, qué historia nos cuentan, y a partir de ahí pues vemos el diseño. Y pues bueno, podemos escoger entre, digamos, el tipo de equilibrio que deseamos en esa presentación. La alineación, relacionado, bueno, todos los principios tienen determinada relación entre sí. La alineación de textos de una forma consistente, que los elementos estén bien posicionados. Eso es muy difícil cuando usted ve un panel y en ese panel los elementos tienen, pues, digamos, alineaciones diferentes. A ver, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? Si no tenemos en cuenta, digamos, estos principios y los utilizamos sin una reflexión, pues, ¿qué es lo que estamos logrando? Que esa visualización que nosotros deseemos, pues, sea más difícil de entender. Y ese no es el objetivo. Entonces, todos hemos estado en presencia en más de una ocasión, más de lo que nos gustaría, yo diría, de visualizaciones que nos presentan y no entendemos cuál es el mensaje que nos quieren transmitir. Se hace difícil, y muchas veces se hace difícil por esto, por violaciones de, digamos, de principios que ya están, que se saben que son así, que están estudiados, porque para eso está todo lo que se ha estudiado, la forma en que se percibe el cerebro y demás. Entonces, pues, un poco de atención con cada uno de los elementos que, digamos, que tengamos en nuestras presentaciones. La proporción. Bueno, la proporción es muy utilizada también en la hora de hacer las visualizaciones. Tamaños diferentes para jerarquizar, los grosores de línea, las diferentes áreas visuales. Significa esto, pues, a ver, generalmente, no sé, en un panel de finanzas, pues aquellos KPI más importantes, pues digamos que están señalados con un mayor tamaño, ¿no?, para dar la relevancia que tienen esos indicadores dentro del panel. Las líneas con los distintos grosores también se utilizan en muchas ocasiones para destacar. Y aquí el tip práctico, el tip importante es que hay que usarlo con intención. Evidentemente, lo grande parece importante, pero usted utiliza con intención, porque si todo evidentemente tiene el mismo tamaño, pues ya eso no tiene ningún tipo de efecto, ¿no?, en el diseño. La repetición. Esto es un principio con el cual, digamos, muy utilizado también.
Cuando estamos haciendo un panel, el efecto de repetición es bien importante. ¿Qué significa esto? Mismos colores para mismas categorías. Si vamos a utilizar siempre el azul para los ingresos, siempre, digamos, el color rojo con su función semáforo, pues bueno, tener una repetición en esa presentación, una unidad, mismos formatos de gráficos, mismos estilos visuales, digamos que tener una presentación que tenga 7, 8, 9, 10 tipos de letras diferentes, pues digamos que complica un poco la decodificación de esa visualización, de ese mensaje. Entonces, pues, menos es más, ¿no? Tratemos siempre de mantener, digamos, un patrón estable, irlo repitiendo, y eso ayuda a decodificar. Si nosotros, digamos, eso lo vamos a ver en los paneles, si nosotros, por decir, tenemos en la empresa 7 proyectos principales, y Telco, uno de los proyectos, creo que mencioné Telco también en la sesión anterior, será que es uno de mis proyectos principales. Si el proyecto de Telco siempre le ponemos el color azul en cualquiera de nuestras visualizaciones, pues evidentemente la persona, ¿no? La audiencia que están viendo, pues esa visualización ya no tienen que tomarse, digamos, los segundos para determinar, bueno, este azulito es Telco, el naranja es despliegue, pues no, porque ya saben qué color, de una forma inconsciente, ya saben qué color se asigna a cada uno de los proyectos, y eso ayuda, digamos, a que se entienda esa visualización en menor tiempo. No sé si me hago entender el mensaje, pero volvemos, es tratar el objetivo de que esa visualización se decodifique en el menor tiempo posible. Patrón, una distribución uniforme, muy relacionado con lo que estamos hablando, que la alternancia visual esté controlada, ¿verdad? Es decir, no grandes saltos, sino que exista un buen ritmo que haga que esa visualización, que ese gráfico que nosotros podamos leer, pues se entienda sin gran esfuerzo. A ver, si vamos a pasar en un dashboard de una hoja a la otra, pues tiene que haber digamos, una determinada coherencia, ¿no?, entre esas visualizaciones. Variedad. Aquí esto es importante. Combinar distintos tipos de gráficos, pero sin abusar. Y aquí tienen el tip práctico. Varía para atraer, para que tampoco se haga tan monótona, pero no para distraer. Y esto sí es bien importante, de esto hablaremos en la sesión de jueves. Sabemos que todos los gráficos nos sirven para todo, ¿verdad? Es decir, determinada variable, a partir de ahí un gráfico. Nosotros no podemos utilizar el gráfico de proporciones para todo tipo de variables porque se pierde. Pero bueno, digamos, dentro de los gráficos que sirven para determinadas variables, pues se puede utilizar, o es conveniente, es recomendable utilizar determinada variedad, pero con medida. Es decir, no puede ser, al menos mi criterio, tanto que distorsione, ¿no?, que aumente la carga para esa audiencia. Continúa. Y lo vemos, la unidad, ¿verdad? Que exista una unidad en esa presentación. Muy recomendable utilizar una misma paleta de colores, o al menos 2 paletas de colores. Yo siempre me inclinaría por una paleta de colores. Si no exactamente la misma tipografía, pero al menos el mismo juego tipográfico. Quizás esto de utilizar una sola tipografía pues es muy cerrado, pero al menos que sea un número controlable, ¿no? No que tengamos una tipografía diferente pues para cada parte de nuestra visualización. Y ojo, esto también lo veremos, las tipografías tampoco se escogen al azar, a no ser que sea digamos, algo que sea corporativo. Por ejemplo, los colores que yo uso son los colores de la Vue, es la paleta corporativa de la Vue, la que pues utilizan todos los docentes, ¿no? Y en determinadas organizaciones así, bueno, si es la paleta corporativa, si es la tipografía corporativa, pues bueno, esa se usa. Si hay libertad en el diseño, pues entonces se elige una paleta de colores que tenga que ver con el mensaje que nosotros queramos transmitir, con la audiencia y demás. Y las tipografías lo mismo, pero siempre manteniendo una determinada unidad, un mismo estilo visual. Como dice el tip todo debe parecer que es parte de la misma historia. Y ya hablaremos de esto, de contar la historia de los datos con esa presentación. Y todo esto ayuda, ¿verdad? Una unidad, una coherencia interna en esa presentación. Movimiento. El movimiento, digamos, de la vista cuando nosotros estamos percibiendo, ¿no?, una determinada visualización. El orden lógico de izquierda a derecha. Aquí hay muchos estudios. Quizás algunos de ustedes en la clase de ayer, María, que creo que no la veo por aquí, me decía que tenía formación en publicidad. Hay algo que se llama la Z publicitaria, que es muy seguida por algunos, otros, bueno, que no están, pero bueno, la Z publicitaria básicamente lo que nos dice es que la vista pues comienza ante cualquier cartel pues leyendo en forma de Z, ¿no? Sí, lo que está, digamos que existe bastante
concordancia, ¿no? A nivel de los estudios y demás, es el orden lógico de la vista siempre de izquierda a derecha, ¿no? Cuando va a percibir una visualización. Entonces, aspectos que se tienen en cuenta, ¿no? Cuando se van a hacer, digamos, estos paneles, ¿verdad? El flujo visual, cómo se va a dar del panel, cómo se van a utilizar las líneas de tendencia, pues de lo que se trata es de ayudar, ¿no? A que ese mensaje se decodifique en el menor tiempo posible. Como dice el TIC, diseña para que el ojo no se pierda, ¿verdad? Para que el mensaje se entienda, pues, en el menor tiempo posible, ¿no? Y de esa forma, pues, contribuye a la toma de decisiones, que es de lo que estamos hablando aquí. A ver, yo en esta parte, digamos que les traigo 2, 3 gráficos para que ustedes, 2 o 3 visualizaciones. Visualizaciones que, bueno, ahí dicen el sitio porque son, digamos, utilizadas, son ejemplos quizás de lo que no se debe hacer en visualización. Ahí tienen una primera visualización, que es la clasificación de los países por número de habitantes. A ver, muchachos, este tipo de visualización, honestamente, si nosotros pues tenemos que decodificar esta visualización, pues al menos yo prácticamente me siento incapaz de entender, ¿no?, el mensaje que se nos está transmitiendo ahí en esta. ¿Por qué? Porque es bien difícil, es decir, de comprender lo que nos quieren transmitir, el uso del color, de las proporciones, pues es algo que ya les digo, que no cumple objetivo. Si yo necesito decodificar, si yo necesito comprender esta visualización para la toma de decisiones, pues evidentemente se me hace bien difícil. Y de esto es lo que estamos hablando, es decir, de tratar de que nuestras visualizaciones pues sean entendidas. Y aquí ahora me he acordado de algo que muchas veces me decía un profesor que tuve hace muchos años, que me decía, muchas veces cuando uno está haciendo sus propias visualizaciones, sus propios paneles, en ocasiones hasta se llega como que a enamorar de los paneles. Muchas veces él siempre decía, no te enamores tanto de los gráficos y siempre, si puedes, como que buscas una segunda opinión. Siempre decía, antes de presentar un trabajo final, pues quizás presentárselo a un colega, a alguien que revise la presentación y vea si la puede comprender, porque a veces pues uno utiliza los atributos pretentivos y dice, pues wow, esto me queda, esto cumple el objetivo, y cuando uno se la muestra al compañero, pues el compañero dice, pero a ver, es que esto aquí no, y bueno, y puede ser de ayudar, me acordé de lo que decía mi profe. Y básicamente es esto también, pues bueno, cuando uno trabaja en el entorno empresarial, pues uno hace un panel, pero lo va actualizando constantemente. A ver, cuando refiero constantemente, uno lo automatiza, pero en ocasiones pues le agrega o ve que algo no se comprende bien, y entonces va haciendo pequeños cambios. Eso también es normal. Pero bueno, al menos tener en cuenta de lo que estamos hablando aquí, es de los atributos, de los principios, para tratar de que nuestro mensaje se comprenda. Aquí les tengo otro gráfico, y este es de los, digamos, de los errores clásicos en la utilización de estos gráficos. A ver, estos gráficos son muy utilizados. A mí, en lo personal, me gustan, pero me gustan, y esto hay que utilizarlos para determinadas variables. Ya cuando usted tiene, en mi opinión, más de 5 proporciones, ya estos gráficos prácticamente son imposibles de entender. Y aquí, pues, es muy difícil. Es muy difícil, pues, entender que se está deseando transmitir con esta visualización. Prácticamente imposible. Ya cuando hay tantas variables, pues este gráfico yo diría que no es el más adecuado. Es un mejor de elección de gráfico, un mejor de elección de todos los atributos. Otra visualización de las que se estudian también como una visualización que honestamente es muy difícil. Muchachos, ¿cuánto tiempo hay que dedicar para comprender lo que está tratando de decir esa visualización? Pues la carga cognitiva es muy alta, y quizás ni con tiempo se pueda comprender. Entonces, digamos que han sido ejemplos en sentido general para que vean quizás un poco lo que no se puede hacer, en muchísimos ejemplos en la literatura, en los blogs de demás. Entonces, ideas claves antes de pasar, digamos, al próximo bloque. Ideas claves cuando nosotros hacemos nuestros paneles, pues en nuestras visualizaciones. Objetivo número 1, reducir la carga cognitiva. ¿Qué es reducir la carga cognitiva? Buscar que nuestras visualizaciones sean entendidas en muy poco tiempo, que es la de los 5 segundos. Recuerden, la carga intrínseca que tiene ese conocimiento que nosotros estamos tratando de visualizar, ahí pues no podemos intervenir. ¿Dónde podemos intervenir? En la que depende de nosotros, ¿verdad? En la carga extrínseca que tiene que ver con el diseño. Y nosotros vamos a
tratar de utilizar todos los atributos preatentivos, vamos a tratar de aplicar todos los principios de diseño que conozcamos de forma tal que ese gráfico pueda ser decodificado en el menor tiempo posible, que se entienda el mensaje y con esto contribuya a la toma de decisiones. Vamos a guiar con nuestras visualizaciones la atención de una forma, digamos, con criterio profesional, ¿verdad? Para facilitar esta toma de decisiones. Por lo tanto, diseñar bien no es añadir cosas, no es utilizar toda la funcionalidad, es organizar lo más importante y hacer visualizaciones que cumplan con un propósito. Hasta aquí, muchachos, no sé si quieren intervenir, quieren preguntar algo o continúo avanzando. No sé si se está comprendiendo, si se están llevando la idea central. Pues bien, si no, avanzamos. Avanzamos con el próximo bloque de esta sesión. Y si me permiten un segundo nada más, voy a tomar agua. Gracias. Entonces, seguimos avanzando, digamos, con los errores perceptivos. Bueno, primer error. Estos errores aquí he escogido 4 o 5, digamos, los que más solemos cometer, y me incluyo, por supuesto, porque como todos cometemos y todos nos equivocamos en nuestras visualizaciones y aprendemos de los errores, de eso se trata la vida. Primero, la saturación de información. Un gráfico cargado que incumple el principio de diseño de simplicidad. Menos es más. Pues un gráfico que esté tan cargado de colores, de elementos, pues evidentemente, pues difícilmente se pueda entender lo que deseamos transmitir. Ese filtro de solamente quedarnos con aquella información que sea más relevante, pues aquí se ha perdido y, por supuesto, difícilmente esto se pueda decodificar. Mala elección de colores. Muchachos, gráficos que tienen colores confusos o muy similares. Entonces es muy difícil de decodificar un gráfico que tenga o que digamos que no haya sido suficientemente razonado la elección del color. Ojo, cuando vimos los atributos preatentivos, del primero que hablé fue del color, por la importancia que tiene, digamos, el color a la hora de diseñar. Por lo tanto, el color no es un elemento decorativo. El color es un elemento que debe ser utilizado con intención en nuestra visualización, que debe ser utilizado para destacar lo relevante, para poder diferenciar grupos, no por elegir el color, por el color que más nos guste o cualquier otro elemento que no sea una reflexión. Pues, evidentemente, los errores que se cometen por ignorar todo lo que sean los principios de la gestalt y los atributos preatentivos. Y aquí voy a parar un momentico a ver si los gráficos, algunos de ustedes me pueden decir qué problema tienen esos gráficos. No sé si desean intervenir un momento. ¿Qué problema le vemos a esas visualizaciones? Digamos, a la visualización de la izquierda, ¿qué problemilla tiene? Bueno, vamos a ver. ¿Sigue Esteban? Yo creería que la escala en el eje. el color. El color es un problema, claro, Esteban, correcto. ¿Qué le ves al color? Pienso que como en el ejemplo anterior son muy uniformes, son muy similares, entonces como que no hace un contraste bien entre el producto A y el producto B. Pues, de acuerdo totalmente contigo, Esteban. Y Elizabeth creo que era que me estaba comentando algo, que me lo está poniendo aquí también Cristian por mensaje. ¿Qué otro problema? El eje, muchachos, ¿verdad? Lo que me no sabemos comentaba. El eje, ¿qué significa esos números, no? Porque sabemos que es producto A y producto B, pero ¿qué significa el eje de la izquierda? No, nadie nos ha dicho lo que significa. Objeto, Iván. Eso evidentemente es otro error. Es decir, estos ejes, bueno, primero la numeración de este eje que está partiendo de 84, ojo con esto. Luego, por supuesto, Cristian me está comentando por mensaje el problema de que estamos con un gráfico que no tiene leyenda, un gráfico que no nombra los ejes, bueno, tampoco tiene título. Y son elementos que traigo aquí porque ya en la próxima sesión, cuando veamos un poco más el diseño de los gráficos, pues vamos a volver sobre esto. ¿Por qué? Porque son evidentemente elementos que nos dificultan que esta visualización pues se pueda decodificar. Y muy bien con el gráfico de la izquierda, y no sé si me quieren comentar algo del gráfico de la derecha. Sí, Elizabeth. Sí, el de la derecha pareciera que estuviera invertido. O sea, las variables del eje dependiente está diferente al de... O sea, debería estar, por ejemplo, en los meses debería estar en lleno, porque así no se visualiza bien los datos. Un criterio, sí, muy bien, Elizabeth. Laura, creo que me querías comentar algo. No, profe, era yo la que estaba comentando.
Perdón, pensé que era Elizabeth, que a veces como no me... Perdóname. Sí. Pues muy bien, les decía que son visualizaciones que hemos traído aquí y que ya en la próxima sección pues ya vamos a entrar un poco más en el diseño y vamos a tratar de que estos aspectos que evidentemente hemos comentado aquí, pues tratar de tenerlos en cuenta cuando hagamos nuestras visualizaciones, de forma tal que podamos hacer visualizaciones fácilmente del codificador. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a conversar un poco sobre los aspectos éticos y la responsabilidad en la comunicación de datos. A ver, ¿qué aspectos éticos nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una visualización de datos? Y aquí sí me gustaría, si desean intervenir, escucharlos. Como diseñadores de estas visualizaciones, ¿qué aspectos éticos ustedes consideran que debemos tener en cuenta? Si alguno desea intervenir, me gustaría escucharlo en esta parte, digamos. Que aspectos importantes que quería tratar al inicio del curso. La veracidad de la información creo que sería un aspecto importante. Coincido plenamente contigo, Esteban. Uno de los aspectos, centrales que tenemos que tener a la hora de hacer visualización. No sé si alguien más. Pues bueno, vamos a avanzar entonces. A ver, cuando nosotros hacemos una visualización de datos, muchachos, la visualización pues no es neutra. Cuando nosotros estamos llevando a cabo visualizaciones, pues estamos teniendo responsabilidad en lo que nosotros pues visualizamos. Y ahí siempre es muy, muy importante, tener en cuenta determinados aspectos éticos. No sé si recuerdan que en la sesión anterior, pues yo hablé de los 3 tipos macros que existían de objetivos, ¿no? De las visualizaciones, que eran explorar, explicar y convencer. En la sesión pasada yo les decía que explorar era cuando estábamos pasando, tratábamos de convertir esos datos en conocimiento, es decir, que le hacíamos preguntas a los datos para ver que los datos nos respondieran y a partir de ahí, pues entender lo que nos estaban contando esos datos. Les comentaba que también teníamos visualizaciones una vez que ya tenemos ese conocimiento para comunicarlas a nuestra audiencia. Y también les comentaba que en ocasiones, pues en las visualizaciones lo que hacían era dar un soporte visual a determinada decisión, que era cuando estábamos hablando de visualizaciones que se hacen para convencer, muchos ejemplos, en una empresa queremos abrir una nueva línea de negocio y que estamos haciendo visualizaciones para convencer de alguna forma a los decisores sobre llevar a cabo, esa decisión, ¿no? A ver, en cualquiera de las 3 visualizaciones, pues los aspectos éticos están presentes. Un poco sí más en aquellas visualizaciones que que son para convencer. Pero en todos están presentes y tenemos que tener siempre mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, con el tratamiento de datos, pero también con los elementos que incluimos, con la escala, que las escalas, si nosotros hacemos una visualización y en esa visualización las escalas están alteradas, pues evidentemente el mensaje se distorsiona. Entonces, ojo con esto. Ojo con utilizar, colores. El color, vuelvo y repito, es el atributo preatentivo por excelencia, a mi modo de ver. Entonces, ojo con lo que nosotros destacamos con esos colores, ojo con el efecto que nosotros tratamos de transmitir, por favor. Los datos, las medidas que utilicemos. Si nosotros ya partimos de hacer un diseño y hacemos ese diseño con datos que no están limpios, se recuerdan que ayer hablábamos de la importancia de, antes de ir a ese diseño, bueno, lo vamos a ver también en la práctica, de llevar a cabo un proceso de limpieza de esos datos, de comprobar que esos datos están completos. Porque si nosotros no llevamos bien a cabo estos pasos y nosotros hacemos una visualización con datos que están incompletos, pues distorsionamos el mensaje y tenemos una responsabilidad a la hora de construir estas visualizaciones. Luego, como les decía, cuidado por favor con cualquier tipo de manipulación visual. Y no estamos hablando de que esto sea hecho de forma intencionada, sino que hay que... A ver, lo que les acabo de decir, si nosotros no nos percatamos en el proceso de limpieza de datos, de que esos datos, que hay duplicidades, que incluso que ha pasado, aquí en empresas que operan en distintas monedas, y que todo por algún tipo de error, eso se une, esas diferentes unidades monetarias, pues esa información ya es una información desvirtuada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el proceso de esa limpieza de datos para tratar de llevar, como nos decía, una información que sea veraz, porque nosotros estamos visualizando para que esa visualización pues ayude a la toma de decisiones. Por lo tanto, digamos que es nuestra responsabilidad pues transmitir información que sea veraz. Entonces, ojo con mostrar escalas que puedan estar alteradas, gráficos que presenten distorsiones con la selección de los datos, porque podemos hacer visualizaciones
que digamos que llevan a decisiones que son decisiones desacertadas. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo información inadecuada. Entonces, aquí está, digamos, la responsabilidad profesional a la hora de hacer estas visualizaciones. Primero, desde lo que es y lo que hemos estado tratando, proceso de comunicación, nosotros estamos tratando de transmitir un mensaje, por lo tanto, es, digamos, en gran parte nuestra responsabilidad de que esa visualización sea decodificada, que sea entendida por esa audiencia. Y ahí vuelvo a algo que vamos a hacer mucho hincapié en estas sesiones. Tenemos que conocer nuestra audiencia, quiénes son los que van a consumir esas visualizaciones para adaptarnos de los distintos elementos de diseño, los distintos elementos preatentivos a esa. Tenemos que hacer gráficos que sean fáciles de entender. Regla de los 5 segundos, ¿verdad? Tenemos que ser, tiene que haber honestidad, ¿verdad? En esas visualizaciones. Ayer hablábamos de la importancia, vamos a ver, cuando estamos en la fase de operacionalizar, que se lleva a cabo el distinto control de las versiones que ha tenido, digamos, nuestras presentaciones y el tratamiento que se deje bien, digamos, guardado de alguna forma, cómo fueron obtenidos estos datos, cómo fueron obtenidos, cómo se han tratado esos datos. Es bien importante. Nosotros ayer en algún momento conversamos que nosotros tenemos que tratar de hacer visualizaciones que sean útiles hoy, pero que sean visualizaciones que sean sostenibles mañana. Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros hacemos un panel aquí, ayer les decía que en España el Power BI es, digamos, la reina de la herramienta para la visualización, todo lo que es pequeñas y medianas empresas. Pues si nosotros hacemos una visualización en Power BI, un panel, pues nosotros debemos, digamos, hacer todo lo posible para que si mañana nosotros no estemos en esa empresa, pues la persona que va a estar, digamos, ocupando nuestro lugar, pues pueda ver rápidamente el versionado que ha tenido ese panel, es decir, las versiones que ha llevado, cómo se hizo ese panel, de dónde salen los datos, cómo se manejan, cuáles son las métricas que se han utilizado, es decir, que tenga la información para que ese panel de nosotros, que resulte eficaz en este momento, pero que también sea sostenible en el tiempo. En mi opinión, es parte de nuestra responsabilidad profesional, ¿verdad? Como analistas en este sentido, hacer gráficos que no solo sean comprendidos, que puedan ser sostenibles. La ética, por supuesto, profesional de evitar lo que estamos conversando, cualquier tipo de manipulación de datos. Ojo con esto, aunque nosotros dejamos surgidos porque tenemos que hacer una visualización para presentar para darle soporte visual a determinada decisión, ojo con esto, es decir, nosotros somos responsables de lo que estamos presentando, tenemos que buscar la información y si no simplemente, bueno, en el tiempo que usted me está dando no se puede y demás. De lo que se trata y por eso nos gustó, ¿no?, aquí a los profes, pues tratar estos temas de la importancia de la ética, ¿no?, y de velar por estos aspectos en las visualizaciones de datos que nosotros hemos hecho. Entonces, bien, muchachos, hasta aquí digamos que estaría el bloque expositivo de este tema. Antes de pasar al cierre y demás, si tienen algún tipo de duda, algo que deseen que haga más hincapié. Sé que ha sido una sesión muy densa, expositiva muy densa, muy teórica. Debe ser, digamos, con estas características, la que más fuerte tengamos. No sé si me he logrado hacer entender en los distintos aspectos, si se han llevado los mensajes centrales, si quieren que recapitule algo más, los escucho. Sí, yo solamente me llegué un poquito tarde y no entendí bien sí, la parte extrínseca, intrínseca y la... Sí, los distintos tipos de carga cognitiva, Esteban. Sí, creo que sí. Sí, a ver, al principio de la sesión hacíamos referencia, a ver, cuando nosotros hacemos una visualización, el objetivo es que esa visualización sea decodificada por una audiencia y que le sirva para la toma de decisiones. Pues bien, en este proceso de decodificación hay una carga que es intrínseca y otra que es extrínseca. Y básicamente la carga intrínseca que hace referencia al propio análisis de las variables que usted está utilizando. Por ejemplo, digamos, no es lo mismo la carga intrínseca que tiene la presentación de un modelo de matemática difusa a la carga intrínseca que puede presentar un embudo de conversión de ventas. Es decir, la carga intrínseca es la que es propia de las variables. Usted, como diseñador de visualizaciones, pues puede intervenir, pero digamos que no tiene mucho poder sobre esa variable. Ahora, sobre cuál es la que usted, como diseñador de la todo el tiempo, sobre la carga extrínseca, la que usted hace con el diseño. Y es lo que hemos estado hablando durante todo, digamos, la sesión, cuando hablamos de simplicidad. Es decir, usted tiene que tratar de que esa visualización que usted haga pueda ser codificada
por esa audiencia en el menor tiempo posible. He hecho varias veces referencia a la regla de los 5 segundos, es decir, que cuando su audiencia vea esa visualización, pues la pueda comprender, y la pueda comprender en el menor tiempo posible. ¿Y cómo se logra esto? Pues esto se logra reflexionando sobre cada uno de los atributos que nosotros colocamos. Hemos visto muchos en la sesión de hoy, por ejemplo, el color. El color es un atributo que sirve para que esa audiencia pueda identificar, digamos, los distintos elementos, las distintas variables que tenemos. Entonces, tenemos que analizar, y así lo vamos a hacer cuando empecemos a hacer nuestras visualizaciones, qué color elegimos, qué tipo de forma vamos a elegir, cómo vamos a combinar, digamos, estos elementos, siempre con cuál objetivo, con el objetivo de que se pueda esa visualización decodificar en el menor tiempo posible, es decir, de hacer gráficos que se puedan entender. O sea, digamos que sería la diferencia entre la carga intrínseca, la carga extrínseca y también, digamos, aquel elemento que puede tener cada una de la audiencia para dedicarle más o menos tiempo a la decodificación de la visualización. Ayer conversábamos, no es lo mismo, muchachos, en ninguna empresa el tiempo que tienes para dedicarle a una determinada visualización, a un panel, un CEO, un director general de una empresa, que digamos que un mando intermedio, que un técnico, un jefe de proyectos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos paneles para la dirección general, pues la información que nosotros ponemos ahí es bien resumida, ¿verdad? Porque es, digamos, lo que ellos necesitan, lo que ellos desean para el tipo de decisiones que ellos toman, que es muy diferente a cuando nosotros estamos visualizando para un directivo de finanzas, para un directivo del área de marketing, o cuando estamos visualizando para, digamos, para un técnico. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? El tiempo que tienen, la capacidad de decisión que tienen, y para qué les hace falta esa visualización, el propósito de la visualización. No sé si me he hecho entender, Esteban. Sí, completamente. Muchas gracias, Irene. A ti, Esteban. ¿Alguien más tiene algo que no haya quedado claro? Entonces vamos a pasar, digamos, al cierre de la asignatura, a los elementos más importantes, a la recapitular los elementos más importantes que hemos visto en la clase de hoy. En este primer tema, que como les decía es el tema, digamos, teórico, de acercamiento teórico. Primero, cuando nosotros hacemos una visualización, tenemos que tener, lo primero, a tener en cuenta propósitos de esa visualización. Voy a volver una y otra vez. Las visualizaciones tienen que responder a un propósito. Posteriormente, tenemos que definir quién es esa audiencia. Y vamos a hacer una visualización para esa audiencia, para que esa audiencia decodifique esa visualización en el menor tiempo posible. Y para eso vamos a utilizar cada uno de los elementos de esa visualización con criterio, con intención. Cada uno de los elementos que nosotros coloquemos lo vamos a hacer con una determinada intención para lograr contribuir a esa toma de decisiones. Nunca vamos a hacer visualizaciones para lograr un efecto wow, para utilizar todas las funcionalidades. No, vamos a hacer visualizaciones que cumplan un objetivo y cada elemento que utilicemos va a tener un propósito, porque como le comentaba Esteban hace nada, diseñar bien qué cosa es reducir el esfuerzo innecesario, es reducir esa carga cognitiva para la audiencia, que la audiencia pueda entender en el menor tiempo posible. Vamos a hacer con nuestras visualizaciones que aquellos aspectos importantes sean los que destaquen, que se puedan llevar ese mensaje en el menor tiempo posible. Y es lo principal que nos tenemos que llevar en esta sesión. Cada elemento que utilicemos tiene que tener un propósito, y así lo vamos a ver en los paneles que nosotros hagamos en las distintas herramientas. Todo tiene, la forma tiene un propósito, el color tiene un propósito, la tipografía tiene un propósito, todo lo que utilicemos tiene que responder a algo específico. No es seleccionar porque sea el que más me agrada, sino con un propósito para que sirva para la toma de decisión. Digamos que estas son las ideas centrales de este tema, que es el primer tema de la materia. El jueves vamos a empezar con nuestro, digamos, segundo tema. ¿Y qué vamos a ver el jueves? Pues bueno, entre los distintos aspectos a tratar, entrando en ese segundo tema que tiene 2 sesiones expositivas, pues vamos a empezar a estudiar los distintos tipos de gráficos, para qué se utiliza cada tipo de gráfico. Vamos a conversar sobre los significados de las distintas paletas de colores, de las escalas cromáticas, de las tipografías, el uso de tablas. Esos son los aspectos que vamos a tratar el jueves. Ya digamos que hoy, pues, digamos que hoy dedicamos la sesión a entender cómo las personas ven los datos, y ya en la próxima sección ya vamos a empezar, digamos, a entrar en los procesos de diseño. Y aquí les voy a hacer, digamos, otra vez el anuncio. Estoy muy contenta con todos los que me han llenado el cuestionario, pero aún me faltan algunos por llenar. Yo vuelvo
a comentar. No es obligatorio, muchachos, no es evaluativo, pero sí es de mucha utilidad, de que todos me lo llenen. Para los que se trata de un cuestionario, donde tienen que en una escala ascendente, pues marcar sus nivel de conocimiento de las herramientas que vamos a ver en clase de Power BI, de Excel, de Tableau. ¿Y por qué necesito esto? Porque quiero tener una idea general de ustedes, que son mi audiencia, que son mis clientes, que son mis alumnos, qué nivel tienen para saber en los ejercicios, hasta cómo los vamos a diseñar para tratar de, de cumplir las expectativas. Como yo decía en la sesión de ayer, es muy difícil que ustedes, en estas 13 sesiones alcancen un nivel de experto en esas herramientas, pero bueno, al menos que intenten, primero, que las conozcan, que sabemos, pero que se manejen en ellas, ¿no? Que adquieran habilidades, porque son herramientas básicas en el entorno empresarial, en el entorno general, para las visualizaciones de datos. Y aquí me paro, abro por si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, me dicen. ¿Todo claro? ¿Se comprende? Pues bueno, si todo está claro, pues con esto sí vamos a terminar esta sesión. Les recuerdo que para la sección pues estará grabada en el campus virtual. Vamos a colgar también la presentación. No obstante, como es habitual, yo me voy a quedar aquí por si alguien quiere conversar, decir algo que no ha quedado claro, algún tema. A los que no, le agradezco muchísimo su presencia. Me está gustando mucho el grupo. Muchas gracias por asistir a las clases y demás. Y aquí estamos, nos vemos el jueves. Un placer compartir este espacio con ustedes y esperemos que lo que están viendo pues les sea de utilidad para su crecimiento profesional, que es la idea, ¿no? Para esto están aquí en la VIU, que sabemos que es un gran esfuerzo para ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, en dependencia del horario que tengamos, y por aquí me quedo, por si desean preguntar. Un placer, muchachos. Gracias, buenas noches. A ti. Gracias. Muchas gracias, Irene. Hasta luego. A ti, hasta luego.